alcanzar la meta y el conflicto aparece cuando está el oponente que no le deja cumplir esas metas, porque también las quiere cumplir él o puede tener metas conflictivas. Y lo que me gusta de Joe Nismed es que define esos tres elementos: juego, desafío y conflicto, y dice que esta es la esencia, en realidad, del entretenimiento y que casi todos los juegos tienen estos tres componentes o alguno de estos componentes. Por ejemplo, los juegos de cartas, como el truco, el póker, tienen todos estos componentes. Tenemos jugadores, tenemos oponentes, que son los otros jugadores, que también quieren ganar. Hay una meta que es ganar, conseguir la mayor cantidad de cartas o la menor cantidad de cartas o conseguir la mayor cantidad de puntos. Hay reglas específicas que hay que seguir. Vos jugás, después juega el otro, pone tantas cartas, algunas están dadas vueltas, otras no. Esas son las reglas de cada juego de cartas. Y la representación son las cartas mismas, que tienen numeritos y valores, ¿sí? Entonces, como que un juego de cartas como el póker tiene todos esos elementos. Un rompecabezas, por el contrario, no tiene todos esos elementos. ¿Qué falta cuando armamos un rompecabezas? ¿Qué es lo que está faltando ahí, de esto de acá? Gente, ¿Cómo? el conflicto del oponente. El oponente, exactamente. Nosotros estamos jugando solo, estamos armando el rompecabezas. La meta es armemos la figura completa, el cuadro completo. Las reglas son que las fichitas tienen que encajar bien, no podemos hacer la de Homero Simpson. Y la representación es en piezas que tienen un dibujo y que encastran entre ellas, ¿sí? Y los juegos que jugábamos cuando éramos niños, con muñequitos, con el Lego, con algún muñequito de Star Wars, ahí, ¿qué está faltando? Y depende, pero o reglas o metas, seguramente. ¿Por qué? Porque por ahí no establecemos ningún tipo de regla, entonces solamente jugamos a que no sé, haya algún tipo de meta, igual como que están medio definidos los dos, reglas y metas juntos. Y meta era simplemente el hecho por ahí de entretenerse y no hay otra Exacto, meta. exactamente. ¿Sí? Cuando jugamos, bueno, estamos simplemente en un juego libre. ¿Sí? Así que lo que quedaría es solamente la parte de representación, ¿no? Y las reglas que las podemos por ahí poner nosotros en nuestro propio juego, pero no hay ninguna meta y tal vez no haya ningún oponente. Es un juego libre. Por eso dice Smed, eso sería un juego. El rompecabezas es un juego con un desafío y los juegos de cartas es un juego con un desafío y un conflicto. ¿Sí? Y seguramente vamos a encontrar muchos otros que tengan estos elementos. La historia del entretenimiento digital parte de el universo de juegos, esto es, de todos estos filósofos que mucho tiempo antes del inicio de la era digital ya estudiaban lo que significaba un juego, cómo un juego estaba balanceado, por qué el ajedrez es muy bueno, por qué es más complejo que las damas. Todo esto ya formaba parte de la ciencia y había muchos investigadores que trabajaban en esta parte del juego, a veces una cuestión más sociológica. Pero todo empieza, podríamos decir tal vez, porque es una historia que no está censada completamente, pero podríamos decir que todo empezó tal vez en 1951. En Inglaterra hubo un festival, el Festival de Britania, en 1951, que en ese festival, que era como una feria grande, esas ferias donde se mostraban algunos avances tecnológicos, mostraban alguna maquinaria agrícola puntual, mostraban una máquina que pudiera eh, soldar acero más rápido, digamos, todo ese tipo de evoluciones tecnológicas que en el mundo se han organizado muchas veces en forma de ferias, ¿no? Como si fuera algo, como es lo que ocurre acá con Expo Agro, por ejemplo, o las ferias del automóvil, donde vienen y te muestran los últimos automóviles. Bueno, en aquella época eran ferias muy generales, 1951. Y en esa feria, la de 1951, hubo una empresa, Ferranti International, que llevó en su stand una máquina que se llamaba Nimrod, que es una máquina diseñada para jugar NIM. NIM es un juego
que, a ver si lo puedo compartir acá. Eh, esperen, esperen que me oriente. A ver acá. Ahí lo paré. Perdón, no encontraba el botoncito. Acá lo tengo. A ver. Acá. Ya estoy. Ya lo comparto. Compartir. Ahí. Ahí lo deberían ver. ¿Sí? Ahí está. Esta es una página, se llama Web Games Online y tiene. Este es el juego NIM. Su juego NIM es un juego muy simple que se suele jugar con fósforos. Es un juego de mesa, básicamente, después de un asado, donde vos tenés dos reglas, básicamente. Podés quitar tantos objetos como quieras de una fila simple en tu turno. Y el que quita el último objeto pierde. ¿Sí? Entonces yo puedo quitar, por ejemplo, de la segunda fila, puedo quitar estos dos. La computadora juega y saca ese de ahí. Yo podría quitar este de ahí y la computadora juega de nuevo. Y acá, no sé por qué saco todo eso. Y acá yo saco ese, la computadora juega y me queda el último y yo pierdo ahí. ¿Sí? Esa es la idea de NIM. Es un juego de fósforos, básicamente, ¿no? Y la idea era que uno vaya quitando cosas. Nimrod era una máquina que acá se alcanza a ver. Ahí están las dos chicas frente a lo que sería el control del juego. Y fíjense que atrás, si bien no hay muchas fotos de Nimrod, esta es una de las que encontré, pero no hay muchas muy detalladas. Esta me pareció que era la más detallada. Atrás se ve, fíjense, hay como un panel con circulitos. Eso es muy similar a lo que yo mostraba recién jugando. Entonces vos te acercabas al stand de Ferranti y podías jugar. Ferranti hacía máquinas eh, electrónicas y vos podías jugar a NIM ahí. Entonces vos le decías a las chicas qué cantidad sacabas de fósforos o de objetos en una fila y ella jugaba, y jugaba la máquina, perdón, y vos podías jugar y jugaba la máquina, etcétera. ¿Sí? Esto era una máquina absolutamente cableada, digamos. Básicamente era una máquina casi diríamos mecánica, ¿sí? Pero fue la primera vez que en el público podíamos usar una máquina con luces y con una interfaz con botones para jugar un juego. Y en este sentido es un buen hito en la historia de videojuegos, ¿sí? 1951. Las computadoras digitales empezaron a aparecer más o menos para aquella época y empezamos a programar esas computadoras que por supuesto tenían muchas limitaciones en aquel entonces. Ese es Arthur Samuel, que está jugando en 1952. Un año antes estaba esta máquina Nimrod horrenda en la feria de Britania. Ahí está Arthur Samuel jugando a las damas en 1952 con una computadora que es una IBM 701. La computadora es todo lo que vemos ahí. Es absolutamente todo lo que vemos ahí, ¿sí? Lo que se ve en el fondo son esos discos que los tienen que haber visto tal vez en alguna película o en algún documental. Y yo estuve calculando y averiguando más o menos, porque estas computadoras claramente yo no las usé nunca, pero lo que vemos en la foto, esos discos que están puestos en los paneles que parecen como una especie de armario,
es un lavarropa gigante. Digo, esos discos que estamos viendo ahí, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, si contamos el que apenita se ve en la izquierda, todos esos son unos discos de cinta magnética. De hecho, esos discos los pueden ver acá en Bahía Blanca, en un museo que se llama Espacioteca. Hay varios de ese tipo. Todos esos discos que vemos ahí en la foto no alcanzan para guardar un MP3. ¿Sí? Así de drástica es el cambio de la capacidad de almacenar información. Pero aún así, en 1951, ahí está Arthur Samuel jugando a las damas. Fíjense que tiene un tablero de damas ahí él, y lo que está haciendo es ver en esos indicadores de luces, que son indicadores específicos de la circuitería de la computadora, lo que está haciendo ahí es ver cuáles son las decisiones que la computadora le dice para jugar a las damas. Entonces, él ve las luces y acomoda las fichas de la computadora, que entiendo serían las blancas, por donde está ubicado, las mueve él, ¿no? Porque no había otra forma, y ahí empieza a jugar. Él pone las instrucciones, o sea, él le dice a la computadora cómo va a ser su movida con esos botones ahí horrendos que tiene, ¿sí? No había un teclado grande en este tipo de computadores, se programaban de otra forma. Y va siguiendo la jugada con ese tablero real. ¿Eh? Pero ahí tenemos una computadora que ha sido programada para jugar un juego, en este caso, las damas. No había monitores en esta época, las computadoras no funcionaban de esa forma, se comunicaban mucho con este tipo de luces que se apagan y se prenden y relampaguean, y no es más que eso, ¿sí? Pero también es importante tenerlo en cuenta, porque esto es una forma de implementación de un juego a través de una computadora. ¿Cuál es el primer videojuego? Una pregunta que siempre surge en cualquier charla de historia de videojuegos. ¿Cuál es el primer videojuego? En general, cuando yo hago esta pregunta, muchos dicen Pong, ¿sí? Ese juego de tipo tenis. En realidad, el primer videojuego podríamos decir que es de tenis, pero no en ese sentido, como lo veíamos en Pong. ¿Por qué? Y lo vamos a analizar. Higginbotham, William Higginbotham, era un científico que trabajaba en un centro nuclear, y ese centro hacía cada tanto jornadas de puertas abiertas donde mostraban muchas maquinarias, ¿sí? De las que tenían. Era un poco, en parte, para que la gente tuviera confianza y tuviera contacto con los científicos y con los técnicos y les explicaban un montón de cosas. En esas computadoras, perdón, en esas maquinarias que usaban, había un osciloscopio. El osciloscopio es un aparato que tiene una especie de pantalla circular y que muestra una frecuencia de onda que lo hace a través de un haz de luz en una superficie con fósforo, ¿sí? No es la tecnología de materiales mi campo de experticia, y no he visto un osciloscopio más que en algún museo, pero funcionaba de esa manera. Y lo que hizo él, a modo de mostrar algo en el osciloscopio, porque no estaba asociado a ningún instrumento particular del centro de investigaciones, así que lo que él hizo fue ajustarlo y hacerle que sense un circuito y muestre unas frecuencias de onda de ese circuito que mostraba lo que están viendo ahí. No es más que una línea con un palito en el medio que simulaba una cancha de tenis vista de costado, y un haz de luz que rebotaba entre un lado y otro. Eso lo llamó tenis para dos, tenis for two. Esto es en 1958. Ocurrió únicamente en esa muestra de puertas abiertas y nada más. Después desarmaron la muestra porque fue un día o dos de jornadas de puertas abiertas y se acabó Tennis for Two. En realidad es
podemos calificarlo como el primer uso de video en un juego, ¿no? Vimos la foto anterior de Arthur Samuel jugando a las damas, pero no había un monitor. Y acá vemos que aparece por primera vez una imagen que podemos ver y podemos jugar con ella. No es un juego realmente Tennis for Two, es una demo de la instrumentación, ¿sí? Tiene una funcionalidad muy, muy simple. Era como una cosa chistosa, que podríamos decir, que hizo Higginbotham para mostrar cómo podían sacarle la potencialidad o demostrar cómo conocían, cómo dominaban esos instrumentos, ¿sí? No más que eso. Hay un aspecto importante acá de Tennis for Two. Primero, el objetivo no era el entretenimiento, ¿sí? Sino la comunicación pública. Esto es mostrar a los visitantes en esas jornadas a puertas abiertas cómo ellos usaban ciertos instrumentos que eran modernos y nada, era un detalle casi podríamos decir simpático que se vea en esa pantalla redonda, horrenda, algo que ellos podían entender, los visitantes, ¿sí? Porque si no, esas ondas dando vuelta no tenían mucho significado. Así que era más que nada una señal de comunicación pública y nada más. Exacto, era como una suerte de, miren lo que podemos hacer nosotros con esta máquina y fíjense, nosotros somos muy expertos en esta tecnología de circuitos y botones y palancas e interrupciones que hacemos que parezca una cancha de tenis. Acá también hay que tener en cuenta la tecnología. No hay píxeles ahí, no es una tecnología basada en píxeles, sino era realmente un tubo, como un cono, que terminaba así con una pantalla bastante circular y bastante esférica, y simplemente había un rayo un rayo interno que se mueve y deja una señal lumínica, excita una película de fósforo blanco, acá entiendo, y queda como una especie de luz durante un momento, ¿sí? Entonces vos podías golpear con ese rayo un punto en la pantalla y quedaba ahí. Ocurría con los televisores viejos también. Lo que se ve en la pantalla es una función matemática. O sea, lo que hizo esta persona es configurar la función matemática de frecuencias y de forma tal que este sensor, cuando ve esos resultados, termina dibujando eso, ¿sí? Por eso decimos a veces que Tennis for Two es más un fósil que un eslabón en la historia de videojuegos. No tiene mucha más vinculación con lo que sigue después. Pero fue un lindo momento, podríamos decir, en la historia de videojuegos. De repente, en algún momento, en 1958, nadie se lo esperaba, nunca nada había pasado así en el mundo, en una exposición de jornadas de puertas abiertas de un centro nuclear, alguien con un aparatito hizo algo que parece una cancha de tenis. Y yo me imagino a la gente mirando así, es como una cancha de tenis al costado, ¿sí? Pero nada de lo que hizo tuvo una vinculación con la industria de videojuegos posterior. Fue simplemente un evento que ocurrió, algo que nos gusta recordar, tal vez la primera manifestación de un videojuego, em, muy primitiva, muy esporádica, muy puntual, muy efímera, porque al poco tiempo lo desarmaron, pero a mí en particular me gusta pensar que es la primera vez que un ser humano dijo, che, por ahí puedo hacer con esta tecnología algo que sea divertido, aunque sea divertido para verlo, ¿sí? Ahí es como que hubo un despertar de la fuerza, diríamos, quienes somos fanáticos de Star Wars, eh, y eso está bastante bueno. Una cuestión a aclarar, Sí. eh, por estos ejemplos de Tennis for Two, hay otro ejemplo que es un juego que está como la disyuntiva de que cuál fue el primero, si este que voy a mencionar o el Tennis for Two, que es la recreación del Tateti en un ordenador Ujú, similar. así es. Y es tanto estos dos ejemplos como este que vas a mencionar ahora vos, Diego, están hechos en un ámbito particularmente académico. Ustedes piensen
O sea, sobre todo en Estados Unidos, Europa, estos años, los años posguerra, se fomentó un montón el avance de la tecnología, también la inversión en tecnología. Entonces, van a ver que la mayoría de estos juegos surgen en instituciones educativas universitarias, como por ejemplo el MIT de Massachusetts, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde hay, por ejemplo, clubes donde se juntaban los estudiantes a hacer estos experimentos, por ejemplo. Entonces, todas estas creaciones no van a salir de este ámbito académico o de este nicho que son estas ferias que mencionó Diego. Todavía no hay dos cuestiones. Una salida o una especie de divulgación en el público en general, y tampoco hay un interés comercial todavía. Es una cuestión Claro. más de experimentar, de decir, como dijo recién Diego, a ver qué puedo hacer con estos instrumentos tecnológicos que estamos utilizando. Yo creo que para mí el hito es después, bueno, a ver, cuando empieza a haber un interés, no solo en lo comercial, sino también mostrarlo al público. Así que tengan en cuenta Sí. eso, perdón, acá se largó con de todo, acá no salió, está lloviendo. Si Bueno, escuchan trueno les pido disculpas, no, está muy bien. pero tenga presente eso, más que nada. Así es. Es como dice Cecilia, hay un punto, ahora lo vamos a descubrir, podríamos decir, tal vez, pero hay un punto en el cual se conectan las cosas para que esto surja. Hasta Sí, que ese vos decís, momento, apa, ¿eh? sí, apa, acá se puede hacer platita, ¿viste? Acá Sí, hay sí, sí, algo, acá exactamente. se puede Hasta aprovechar. hasta este momento era una cosa muy científica y académica, como dice Cecilia, ocurría, imagínense, las computadoras no eran nada comunes, eran una cosa bastante rara. Buenísima. La PDP-1 que estamos viendo ahí en esa foto costaba $120.000. O sea, no hay una computadora que cueste eso ahora, Era creo, prohibitivo. ¿sí? Y no estaba tan difundida la informática En y el acceso absoluto, lo usa. a las computadoras como, de hecho, hoy en día cuesta Exacto. acceder a una. Sí, No me quiero imaginar en esa época, o no. sea, no. Y una placa, sí, y una RAM más o menos va a estar, va a estar en $120.000, ¿sí? Pronto voy a tener que renovar mi placa de video. Hace rato Y que lo tendría que haber hecho, pero sí, pero nada, no, pasa estoy un mirando montón. con mucho temor. Tengo una RTX 2070 y ya hay algunos juegos que me está patinando, así que ya es hora de cambiar. Mi Eh, hermano, digo qué modelo tengo yo. Mejor no. pero fíjense esa computadora ahí, la PDP-1, ¿no? Eh, Era una computadora que se usaba mucho sí, una 2060 anda muy bien, sí, sí, anda muy bien, pero no sé, hay algo que ahí está patinando. Por ahora no voy a cambiar nada. Digo, esas computadoras las usaban para hacer básicamente cálculos científicos complejos, ¿sí? Recordemos que estábamos tratando de mandar un hombre a la luna y subir satélites y hacer desarrollo nuclear, es un poco el auge de la humanidad en esa época, y se usaban mucho para eso. Esos discos que se ven en el fondo son los que mantenían guardada la información, o sea, básicamente era un pendrive, pero ya les digo, probablemente esos 4 discos que estamos viendo ahí, ya a esta altura en 1961, ahí tal vez podemos guardar dos o tres MP3, nada más, en todos esos 4 discos que vemos ahí, al fondo. Y fíjense que lo que tiene es que hay una máquina de escribir, una cosa espantosa que tiene ahí enfrente, pero que formaba parte de la computadora, porque tiene un rollo de papel, de hecho, y ahí en el medio se ve ese monitor que yo lo agrandé acá, un monitor redondo, con la misma tecnología que el osciloscopio, y que se podía programar. Ahí mostraba información, básicamente. Era redondo, porque no había forma todavía de hacerlo cuadrado, así que era simplemente un tubo cónico, parecía una probeta de laboratorio bioquímico, esas que son todas redondas. Bueno, es básicamente eso, acostado, y ahí se podía tirar unos rayos que impregnaban, que golpeaban una superficie de fósforo y eso generaba un efecto químico de luz eh, que se mantenía por un poquito. Entonces, se podía programar, ahí mostraban información, mostraban datos, pero también había un montón de gente, no un montón, no, algunas personas que tenían acceso a esto, que también querían ver qué potencialidades tenían. O sea, imagínense, el MIT compraba esa computadora $120.000 y decían, la vamos a usar para hacer cálculos matemáticos, para tratar de encontrar la trayectoria de un satélite que vamos a poner pronto en el espacio. Y está perfecto. Y lo usaban para eso. Pero también después decían, ¿qué otras cosas puedo hacer con la computadora?
qué otras cosas se me ocurren que podría hacer yo con la computadora. Y un grupo de desarrolladores, de científicos, porque en el fondo eran seguramente físicos o matemáticos, sí, pueden hacer jueguitos, eh, en algún momento hicieron este juego, que es Space War, en 1961. Space War es un juego muy simple, es un juego que son de unas navecitas que se pelean entre ellas con un sistema de gravedad. Lo hemos visto seguramente en más de una ocasión, ¿sí? De hecho, yo tengo acá, ahora voy a sacar de nuevo, tiene que haber una forma de que lo haga más simple. Eh, Acá está Space War. Esta es una recreación de Space War, pero bastante fiel a la original, ¿sí? Eh, Ahí yo me muevo con WASD. Yo soy el de abajo. Ah, y con la S acelero, ¿no? Pensé que era con la W. No, con la W disparo. ¿Sí? Y ahí como un centro de gravedad y ahí me hice bolsa igual que mi enemigo. ¿Mm? Entonces tenía como un sistema de física de gravedad y había unas estrellitas de ahí que eran meramente anecdóticas. Y ahora no sé cómo volver. Ahí está, ahí arranqué de nuevo. Ahí acelero. Ahora voy a tratar de escaparme de la... Ahí está. Y ahí disparo. Ahí está, gané. Bueno, no te pongas a jugar, Diego. Estaba jugando al Fortnite recién antes de clase. Em, Ese juego, Space War, era un juego que alguien hizo y lo pusieron como para demostrar las capacidades que tenía, la curiosidad de qué podíamos hacer, ¿sí? Eh, yo calculo que la herramienta de Steam que se llama Space War debe ser un homenaje a eso, ¿no? Pero bueno, esto era una cosa que habían hecho ahí unos científicos, casi por curiosidad y por diversión, pero era, y comercializarlo era imposible, porque imagínate, cada computadora salía $120.000, había PDP-1 debe haber habido 5 o 6 en todo el mundo en ese momento. Así que ¿a quién se lo pasabas? Sin embargo, se había empezado a correr un poquito la bola de este tipo de cositas que podían hacer con las computadoras. Hecho interesante, Space War es el primer vínculo entre computadoras y entretenimiento, ¿sí? Anteriormente habíamos visto Tennis for Two, que era básicamente un osciloscopio que leía una función matemática. Pero Space War ya existía en las computadoras y es la primera vez que alguien usó una computadora para decir, voy a hacer algo con lo que podemos jugar un rato. Y eso es excelente. Además, nace de un ambiente que podríamos decir es un ambiente hacker. Es decir, eran un montón de personas, científicos, que conocían las complejidades de esas computadoras y se juntaban a la noche o después de las tareas de investigación para desarrollar este jueguito con fórmulas matemáticas y un desarrollo de software muy simple como era en aquel entonces. Pero no estaba la disciplina de programación y de desarrollo de software como la conocemos ahora. Así que era, podríamos decir, un ambiente más hacker, un ambiente más de meterse a jugar esa computadora para tratar de sacarle todo el jugo posible. Y también hay algo interesante en esto. El juego que hicieron era un mundo con reglas propias donde dos personas compiten en tiempo real con una física simulada. Esto de la gravedad está muy bueno y con una representación visual dinámica. Esa frase que yo acabo de poner ahí, que se aplica a Space War, se aplica también al Fallout, ¿sí? Se aplica también a cualquier juego que estemos jugando en general. Fíjense cómo desde sus comienzos, el que nosotros vemos, pensamos es el primer videojuego tal vez, Space War, al menos el primero documentado, tiene elementos que persisten hasta el día de hoy, ¿sí? Y era simple y empezó a correrse la bola de Space War. De hecho, lo que pasó fue que como había
pocas computadoras PDP-1, PDP-11 en el mundo, los que la usaban se conocían entre sí y compartían información. Che, encontré una forma de hacer esto, encontré una manera de que sea más eficiente al guardar esta información en el archivo, encontré una manera de, desarrollamos una forma de que haga un cálculo. Esto se lo compartían con esos discos eh, redondos espantosos, ¿sí? Y se empezó a difundir un poquito la idea de Space War. ¿Qué tiene Space War en estos elementos? En los elementos que veíamos hace un rato de juegos, ¿no? Tiene un jugador, tiene un oponente, tiene una meta que es matar al otro, podés disparar. Las reglas es que tenés que avanzar, hay un sistema de gravedad, no tenés que caer en el centro del agujero negro, tenés que dispararle al otro, ¿sí? La representación es, bueno, hay una piecita que se mueve, que ese sos vos en el juego. Y hay otro cohete diferente, que ese es el otro, ¿sí? Esas representaciones, las estrellas, el agujero negro en el medio, todo eso es también un mecanismo de representación. Así que aquí tenemos juego, desafío y conflicto en el primer videojuego, ¿sí? Algo bastante interesante. Bueno, esa es la dirección del que mostré recién. Esto lo dejo así cuando lo subamos a Moodle en el PDF, tienen la dirección ahí. Hasta acá, los juegos en computadora surgen por razones de investigación y de exploración de ciertas capacidades de los equipos, ¿sí? Eran científicos que en realidad estaban ahí no para programar y desarrollar software, sino porque tenían que poner un cohete en la luna, entonces usaban esas computadoras. Probaban la capacidad de cómputo, hacían testeo de algunos modelos matemáticos y hacían algunas pruebas de concepto de algunos lenguajes muy primitivos de programación que nos ayudaban un poco a desarrollar software más complejo, ¿sí? Pero la industria del entretenimiento masiva, a la que podías ir a jugar en una sala, era básicamente la industria de los pinballs en la década del 50, ¿sí? 50 y 60. Los pinballs, las maquinitas que ahora se han extinguido un poco, pero en algún que otro bar, en algún que otro lugar de la galaxia los pueden encontrar. Esos eran máquinas mecánicas, no tenían nada digital, eran electrónicas, sí, pero eran simplemente un plano inclinado con una pelotita de acero, unas palanquitas, algunos rebotes que cada vez que producía un golpe, eso aplicaba un contacto y sumaba un puntaje, ¿sí? Era, en términos técnicos de la tecnología, era bastante simple. Todo cableado, no había procesadores, no era una computadora, era una cosa tan mecánica como lo es una cafetera hoy en día. Y eso era lo que dominaba las salas de arcade, las salas de juegos, perdón. Las salas de arcade, si caemos ahí en esa época como si fuéramos en una máquina del tiempo y que vamos a los arcade, era básicamente eso, nada más. Lo único que vamos a encontrar eran pinballs y también, como indicaron ahí, las rocolas de música, ¿sí? Era básicamente la misma tecnología. La rocola era un aparato que vos elegías un botón, se activaba un mecanismo, tiraba un disco y ejecutaba. Digamos, corría el disco, caía la púa y corría el disco. Pero eran aparatitos interesantes. En 1966, un tiempito después, una persona llamada Bill Pitts descubre en Stanford una PDP-6. Stanford era otra de las grandes universidades tecnológicas, lo es todavía hoy en día. Descubre una de esas, fíjense, ya pasaron 4 años, 5 años del anterior y ya fíjense todavía el monitor horrendo circular y algunas cosas más cancheras que fueron activándose. La silla es más futurista de la década del 60, pero está bien. Esa computadora, la PDP-6, pertenecía al proyecto de inteligencia artificial de Stanford, ¿sí? Donde programaban algunas cosas que no tienen nada que ver con la inteligencia artificial hoy en día,
pero que estaba ahí, ¿sí? Es cierto, los casinos con tragamonedas tenían las mismas tecnologías y habían empezado a aparecer para la misma época que los pinballs, ¿sí? Pero el tema de los casinos es que en Estados Unidos el juego está muy regulado. No es como acá era así hace algunos años, pero en años recientes se desreguló bastante y por eso ahora en cada pueblo tenemos un bingo con un casino, con máquinas tragamonedas, etcétera. Pero en Estados Unidos no es así. De hecho, hubo pocas excepciones en la historia. Una de ellas fue Las Vegas, que nace básicamente motivado por el juego, así que ahí legalizaron el juego. Y también hay casinos de hace mucho tiempo en las reservas indígenas. Las reservas indígenas en Estados Unidos tienen un estatus como de nación independiente. No son completamente independientes, pero ellos pueden crear sus propias reglas. Y una forma de sustentarse era legalizar el juego, ¿sí? Pero como hay mucha, y en aquella época más todavía, porque Las Vegas no era nada, había mucha restricción con los casinos y con el juego, lo más popular en cuanto a entretenimiento eran las máquinas arcade, ¿sí? Pero es una buena observación. Había también máquinas de ese tipo con la misma tecnología, ¿sí? Bill Pitts entonces descubre este juego, descubre esta máquina y esta PDP-6. Él no participaba de ese grupo de inteligencia artificial, pero se lo dejan usar. Como era un buen estudiante, le dejan usar esa PDP-6 solo a la noche, cuando no la usan, ¿sí? Una persona que estaba en el lugar correcto en el momento correcto, porque estando ahí te dejen usar una de esas computadoras, que era uno de los grandes avances de la tecnología, es espectacular. Y invita a su amigo Hugh Tuck a jugar Space War, este mismo juego que vimos anteriormente, que en algún momento los chicos de Stanford lo consiguieron, se lo pasó tal vez la gente del MIT, alguien fue con uno de estos discos enormes a tomar unos mates al MIT y se lo pasaron, ¿sí? Les gustó tanto ese juego, yo me imagino, ese fue el primer eh, LAN party no LAN que hubo en la historia de la humanidad, ¿sí? Les gustaba tanto que decidieron hacer una máquina con Space War que funcione con monedas. Entonces juntaron unos mangos y construyeron ellos mismos una máquina que funcione con monedas y que corra el mismo programa que estaban corriendo en la PDP-6 de ahí de Stanford, ¿sí? Podían replicar la circuitería necesaria y lo implementaron. Era una máquina cara, ¿no? Pero si vos estabas en Stanford en aquella época y si lo estás hoy, mal no te va. Así que para ellos no fue extremadamente costoso. Lo que hicieron fue poner esa computadora, ese juego, en el buffet de Stanford y hacían cola para jugarlo. Los estudiantes hacían fila para jugar a ese juego. Algo que no había ocurrido jamás, ni siquiera en las máquinas de arcade. ¿Quién se da cuenta de esto? Una persona que se llama Nolan Bushnell. Nolan Bushnell trabajaba en una empresa que producía pinballs y estaba en el negocio de quiero poner algo que traiga dinero y que sea de entretenimiento. Así que lo llaman a estos muchachos, a Bill Pitts, y le dice, yo pongo plata y hagamos algo que yo pueda también poner en nuestras salas de arcade. Y ahí nace, no se llama Space War, se llama Galaxy Game en 1971. ¿Sí? No es que lo hicieron de la noche a la mañana, pero lo hicieron. Fíjense el tamaño que tiene esa cosa, y el joystick que tiene y los botones. Una cosa bastante espantosa. Pero fue la primera máquina arcade de videojuegos y la primera con la que se podía jugar. Y acá hay una conexión interesante que cambia las reglas de juego para siempre. En nuestra disciplina, especialmente en la disciplina informática, digamos, pero en la disciplina de videojuegos y la del videojuego como comercio. La industria de pinballs es la que absorbe esta idea. Esto es, resumiendo un poco, porque la historia es un poco más compleja, pero en esencia, quienes producían pinballs, que eran máquinas mecánicas y tenían una gran industria que les reportaba dinero en Estados Unidos, son los que ven esto y dicen, che, esto está muy bueno, esto es como un nuevo pinball. Vamos a probarlo.
vamos a hacer varias, ¿sí? En 1971 salió Galaxy Game y después hicieron uno similar que se llama Computer Space. Había muy buena predisposición en las salas de arcade en aquella época y esto era el juguete novedoso. Era una pantalla que además simulaban batallas espaciales. Era el futuro en presente. Fíjense además la forma que tiene. Esos diseños. El Galaxy Game medio feíto, pero el otro es un diseño futurista. Hoy es gracioso, pero parece salido de Star Trek y de cómo la gente ve. Ahora que lo pienso, es muy Fallout. Es muy Fallout. ¿Sí? Y está muy bueno. Fíjense la propaganda de Computer Space que ponían en los diarios, ¿no? Esto eran los distribuidores de Computer Space, que eran Nothing Associates. Por alguna razón pusieron una chica así, vestida de esa forma, una cosa rara. Pero bueno, obviamente se la estaban queriendo vender a, eh, a los que tenían plata. Esta es otra. Y avisan que ahora es nuevo, que pueden jugar dos personas. ¿Sí? Sí, en pijama. Computer Space tienen, fíjense ahí, hay dos muchachos, miren los pantalones acampanados que tienen, y están jugando los dos, están charlando, deben estar esperando que cargue, pero podían jugar dos. Y ahora es más chiquita, ¿sí? Fíjense que le han achicado un poco el tamaño, igual tiene una onda medio Fallout, se podía jugar con 25 centavos. Fíjense cómo lo anuncian, ¿no? Acá en el aviso de la parte de la derecha. Dice un juego de 25 centavos. Dice para más ganancia. Había algunos arcades, algunas pinball que se podían jugar con monedas más chicas. Pero el 25 centavos, el quarter, es el estándar en Estados Unidos para este tipo de cosas a partir de este momento, ¿sí? No era más que ese mismo juego de siempre, no había ninguna otra cosa, ¿sí? Yo también he jugado con 25 centavos, con 50 centavos en un negocio que había acá en Bahía Blanca, en la calle Chiclana, una sala grande que había, y ahí jugaba al Wonder Boy, que era muy bueno el Wonder Boy. Por 25 centavos estaba una hora jugando. Qué épocas. Eh, Después lo agarré al Wonder Boy, lo tengo de hecho pues, instalado por acá en algún mame y no, soy un desastre. Pero bueno, este es un ejemplo de cómo se empiezan a comercializar aparatos para jugar un videojuego. Era esto, porque tengan en cuenta lo siguiente, esto era una réplica de lo que jugaban en la computadora PDP en Stanford, pero cableado. ¿Sí? Esto es, hacían el circuito, la placa con algunas circuiterías electrónicas y después eso lo hacían en masa y lo empaquetaban en este aparato que estamos viendo ahí. ¿Qué podía ejecutar? ¿Qué podía ejecutar esa computadora? Nada más que eso. ¿Sí? Estaba preparada para eso. Así que no era una computadora general, pero era un videojuego comercial. Y acá empezó a moverse las cosas de una forma más intensa. En un momento dicen, che, pero podríamos hacer algo similar, algo diferente. Entonces, de nuevo, programa en una computadora como esta el juego Pong, que ustedes ya probablemente lo conozcan, que son esas dos barritas que van rebotando. De nuevo, el tenis vuelve a aparecer acá casi por casualidad, porque es muy probable que estas personas no sepan nada de lo que había ocurrido con Tennis for Two. Pero ahí están Nolan Bushnell, bueno, hay unos nombres ahí que los dejo para que los googleen después, de personalidades de la historia de videojuegos. Y sacan Pong en 1972. ¿Sí? Pong es un juego de A2. Fíjense, la caja de la consola tiene dos perillas para que se puedan mover las paletas esas. Y por supuesto la ranura para las máquinas. Era lo mismo, cableado, veían cómo era el programa, lo programaban y después eso lo cableaban
no había computadoras personales, no había computadoras que vos comprabas y te llevabas a tu casa o que las comprabas para hacer un juego. Había que hacer toda la circuitería de la misma forma que se hacía para un lavarropas, ¿sí? Entonces, eso era bastante común. Pong después lo llevan a las consolas, ¿sí? Vamos a hablar de eso probablemente en la próxima clase, pero lo llevan a las consolas y ahí empieza se abre un camino nuevo. Pero hasta ahora en el mundillo de las arcades. Y testean un prototipo de Pong y la gente nuevamente hacía fila para jugarlos. Y una máquina de estas producía $200 a la semana, cuando en realidad $50 hacían las de pinball, ¿sí? O sea, la diferencia era abismal. La gente dijo sí, dirían los actores, ¿sí? La gente empezó a sentir esta, la sociedad, digamos, empezó a descubrir esto y empezó a sentir esta fascinación por el juego digital, digamos, por el juego electrónico. Eh, no había hasta ese momento eso. Las máquinas de arcade eran muy buenas, pero yo creo que acá Pong, más allá de que, bueno, fue uno de los primeros, fue el primero con mucho éxito comercial, pero además fue el que nos abre la puerta a esta especie de adicción fantástica que sentimos todos nosotros por los videojuegos. Y fue la primera expresión, creo yo, en la humanidad donde dijimos, che, mirá, esto está bueno, es una pantalla, es electrónico, es un juego, nos podemos divertir, puedes jugar de a dos, lo cual está muy bueno. Creo que el legado de Pong es ese, ¿sí? Como juego no es gran cosa, claramente, y lo podemos programar en 2 segundos. Pero, pero yo creo que a mí estas máquinas, no sé si habrá alguna eh, original, pero digamos, nos trajo eso. Cuando yo leía, porque lo mencionaba en varios libros que he leído de historia de videojuegos, lo mencionan, cuando decían que la gente hacía fila para jugarlo. eh, a mí me parece fabuloso, porque eso es una señal de que algo estaba ocurriendo y que iba a cambiar para siempre, ¿sí? Esto era definitivamente algo nuevo. No me imagino estar haciendo la fila para jugar Pong y Ahí está esperar. el tema también de la sociabilización que se da en torno a eso. Un poco ya Exacto, pasaba con los pinball, pero por ejemplo, esa cuestión de una persona que está jugando y el resto está mirando cómo juega y comentan entre ellos. es buenísimo. Hay también una cuestión de ciertas costumbres o prácticas sociales que se dan en torno al arcade. También la Es competencia, que cierto. eso después se va a ver con el high score, de quién Sí, hace más puntaje, sí, eso y también, bueno, quizá de vuelta, el día de lunes al día de hoy, este juego nos parece muy simple, se puede hacer en una jam, una game jam. Pero para exacto. este momento es un montón. Ya, Decís, era "Ah, una revolución. Y está bueno lo que claro, decís, Cecilia, porque jugar de a dos, yo me acuerdo incluso cuando estaban los últimos años de las maquinitas, de los fichines, no se jugaba mucho de a dos, salvo bueno, el Mortal Kombat, estos últimos que habían salido, el otro que salió después del Mortal Kombat, que no me acuerdo cómo se llamaba. eh, bueno, ahí alguno me lo va a postear ahí. Sunset Riders, algunos tipos de Sunset Riders, así, Sí, eso que vos podías jugar con tus compañeros. pero en general, hasta ese momento, es cierto, era una diversión cuasi individual. Vos jugabas al pinball, venías con los amigos y te turnabas para saber cuánto hacían más puntaje. Pero eso era jugar de a dos, lo cual también estaba muy bueno, muy bueno. Ahí empezó parte de la magia y es interesante, ¿sí? Atari empezó. No, ¿esto por qué me quedó así? Pensé que lo había sacado. Atari empezó, ignoren eso verde de ahí. Atari es una empresa que la fundaron algunos de los que estaban ahí y empezaron a producir máquinas similares a Pong, pero con otro tipo de juegos. Estaba Space Race, Gotcha, que era como un laberinto, el de Tank, que fue el más popular en aquel entonces, y uno de carrera, ¿sí? La mecánica era básicamente la misma. Lo que hacían era la misma caja, el mismo monitor, y la circuitería cambiaba solamente para reflejar que el juego ahora era otro, ¿sí? Bien. Eh,
algo empezó a pasar a partir de ahí que fue realmente interesante. A partir de ese momento, una empresa decide producir en masa una serie de máquinas arcade para difundir en todas las salas de arcade que podía haber en Estados Unidos. Y empezaron a tener mucho éxito. Seguía siendo industria de pinballs que fabricaba otra especie de aparato con otra tecnología, pero también cableada, ¿sí? Un cambio fuerte ocurrió cuando al poco tiempo sale un pinball que se llama Espíritu del 76, que tenía un microprocesador. Y ese microprocesador se podía programar. Era un pinball, pero se podía programar. Y aparece por primera vez ahí una máquina programable para producir videojuegos. Llegamos, y con esto vamos a dejar acá, llegamos al punto en el cual florece esta primera etapa, podríamos decir, de la historia de videojuegos, que es el nacimiento, el resurgimiento de esta fascinación por las máquinas de jueguitos electrónicos, ¿sí? Como se le decía en alguna época. Pero todo nació por la curiosidad del hombre con la tecnología que tenía disponible. Y fue motivado, fue apoyado, esto salió a la luz por una industria preexistente, que es la industria de los pinballs en las salas de arcade, ¿sí? Vamos a seguir la historia esta, vamos a seguirla de la manera lo más secuencial posible. Hasta el momento es relativamente simple. Está perdón, Space Wars, Galaxy Game, viene Pong, después los mismos de Atari empiezan a producir juegos similares, con la misma rusticidad, son juegos muy espartanos, pero siguen ganando mercado ahí. A partir de ese momento la cosita se empieza a complicar un poco más y entran nuevos actores en juego, en Japón empiezan a aparecer cosas también y después, ya lo habían mencionado en el chat y vamos a arribar a eso, gran parte de estos juegos se trasladan, a medida que la tecnología va avanzando, a productos más pequeños que podemos comprar y enchufar en nuestro televisor. Y ahí empieza a aparecer Magnavox y las primeras versiones de Atari y las primeras consolas, ¿sí? Pero esa es una historia que vamos a recorrerla a continuación, después de la clase de hoy, y vamos a tratar de rescatar siempre lo bueno que nos dejan estos primeros pasos y los juegos que empiezan a ser más innovadores. Pong era un juego entretenido. El otro que tuvo mucho éxito de Atari es Tank, que Tank, todo esto lo pueden buscar y hay muchos emuladores online. Tank era con tanques que se disparaban, era una mezcla entre Galaxy Wars y Pong porque podíamos jugar de a dos, ¿sí? Y había uno de carreras muy básico que también tuvo mucho éxito. El resto era similares y no los recordamos tanto porque ahí también aparece en esa primera instancia cuando empiezan a reproducirse una serie de máquinas de arcade, Atari empieza a hacer una serie de máquinas de arcade con juegos alternativos a Pong. Yo me imagino el tipo vendió la máquina de Pong y el otro dice, che, esto está buenísimo, lo tengo en mi sala y levanto $200 por semana. ¿No tenés otra? Y te puedo ofrecer otro Pong. No, entonces lo que hicieron fue, vamos a hacer otro más o menos parecido, otro más o menos similar. Y lo que hicieron ahí fue, porque abro así para que tenga un poquito más de luz. Y lo que hicieron fueron esos que mencionaba recién, ¿no? Tank o de las carreras. Pero era más o menos lo mismo la circuitería. Pero ahí aparece algo también por primera vez en la historia de videojuegos, que es, produzco varios videojuegos y el mercado empieza a elegir. Entonces había algunos de estos juegos que no eran tan populares como Pong. Entonces venía una sala nueva de arcade de Chicago y decía, che, yo quiero poner juegos electrónicos en mi sala. Tengo pinballs, tengo un montón de cosas, hasta tengo un pool, pero
quiero, ¿qué tenés? Tengo Pong, la empresa le dice, tengo Pong, tengo Race y tengo también el de ese del laberinto, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo es que se llama? Eh, Gotcha, ¿sí? Tengo Grand Track, Space Race y Gotcha. Sabes que me dijeron que el de Gotcha no está juntando tanto dinero por semana. Dame 2 de Pong y dame uno de carreras. Y a partir de ahí el Gotcha quedó un poquito más olvidado. Y eso también es un evento interesante. Es la primera vez en el cual un videojuego compite con otro por la masa que va a poner monedas de 25 centavos. Uno prospera y otro no. Y ahí también comienza algo nuevo, que es, ok, ¿cómo puedo mejorar este juego para que también recaude dinero, y no quede fuera del mercado? Vamos a tratar de avanzar en esa historia en las próximas clases y descubrir estos primeros juegos muy icónicos. Y más adelante, en la medida que avancemos en el cuatrimestre, vamos a llegar a los juegos más nuevos, vamos a llegar a la época actual y vamos a analizar algunas cosas que trajeron de la historia y que traen nuevo a la mesa. Bien, bueno, yo diría que por esto, Ceci, ¿vos querés agregar algo? No, no, más que nada eso, bueno, que la clase que viene vamos a seguir más que nada haciendo un recorrido de las primeras consolas. Así es, ¿Viste? perfecto, excelente. Y el desarrollo de un nuevo tipo de jugabilidad que es ya más a nivel hogar, considero yo que apunta a un nuevo tipo de grupo jugador que es económico. Hoy estoy más economista que historiadora, no sé. Pero Pero es una industria que es apunta. así, pero fíjense que el inicio es así, el inicio es para juntar moneditas de 25 centavos, y está bueno, está bien que sea así, eso lo impulsó. Sin embargo, bueno, es un poco cruel esa regla, ¿no? Sí, y que lo que vamos a ver con el inicio de la consola apunta a un nuevo tipo de público que es, ¿cómo se llama? La familia. El tipo, el Exacto. grupo familiar y sobre todo las infancias. Bien. Acá está preguntando Diego, antes que nada, para que por ahí quizás los estudiantes quieran saber, cómo se evalúa la materia y si se toma asistencia y si tiene promoción. Sí, vamos a tomar asistencia. Yo ya hice una captura de la pantalla cuando se inscribieron, cuando aparecieron todos. Si apagan la pantalla, si apagan la cámara, va a aparecer el nombre. Me voy a sacar otra foto ahora porque algunos entraron después. Algunos quizás, como tienen fotos, no le aparece el nombre, ese es el tema. Claro, Yo por por eso. ahí quizás, Hay Ah, una pero lista de participantes también que se puede hacer, se puede leer. sí, por ahí quizás pasar un documento y que se vayan no, anotando no, o que pero tiene que ser o que acá. dejen registrado su nombre en el chat, porque algunos, cuando tienen activada la cámara o tiene la foto, no se ve a simple vista el nombre. Ah, mira, pero no hay como una lista de participantes, como hay en Webex. el. El Ah, es verdad, Webex los que tiene están un conectados. archivo que puedes descargar, luego creo que luego que se termina la reunión, te deja Ajá. cargar una especie de Excel que te dice, creo Ah, que bien. De los que participaban en la llamada. claro, exactamente. Ah, Bueno, bien. eso hacía otro profesor el cuatrimestre pasado, pero no sé exactamente cómo, pero sé que se puede hacer. Perfecto. Bueno, Lo vamos a ver probamos eso. de mil Porque formas, es la ¿no? primera vez que estamos, por Tiramos lo los menos yo presentes. la primera vez que estoy dando clase con Webex Sí, y yo también. Pero tiene que haber, a ver, grabar, levantar la mano. Hay profes que nos han puesto ¿cómo se llama esto? Un form. Hay profes que nos han hecho un código QR. O sea, Ah, acá está, acá está, acá sí puedo abrir, a ver, acá están todos. Abajo a la derecha está el panel de participantes, así es, ahí está, ahí los veo todos. Está perfecto, son un montón, claro, claro, hay muchos más de los que yo veo conectados. Ahí, bien. Ahí hago una captura. Bien, bueno, después igual voy a ver cómo es eso de bajar la lista de participantes y todo eso, ¿sí? Esperen que voy a minimizar esto así estoy un poco más iluminado por mi mismo monitor. Em, Evaluaciones. Bueno, la idea es, obviamente vamos a tomar lista para tener un control de la participación y
compromiso por la materia. La mecánica que tuvimos recién es bastante similar a la que vamos a seguir el resto del cuatrimestre. Vamos a exponer algunos temas y los podemos ir discutiendo y opinando. Algunos por el chat, otros pueden participar hablando a medida que entren más en confianza, no hay ningún problema. Algunas cosas van a ser más de presentar contenidos, como hice hoy, y otras por ahí a lo mejor planteamos algún tema con Cecilia y lo debatimos Ujú. durante el resto de la jornada, más como si fuera un programa de radio, eh, y, eh, y vamos a tener actividades en Moodle para que hagan, ¿sí? Un Ujú. cuestionario, por ahí algo para reflexionar o para desarrollar. Eh, Basados en cosas de la historia de videojuegos, pero también en los juegos que nos gustan y analizar un poco su genealogía, ¿no? Esto es a veces como en la música, que vos tenés una banda de música y decís, bueno, no, Nirvana fue influenciado por el rock de tal de los 80 que hizo tal cosa. Podés encontrar toda la genealogía musical de una banda y con los juegos ocurre algo similar, ¿sí? ¿Qué decían de parciales? Perdón. Si va a haber, No, eso, yo estaba preguntando si iba a si haber va a haber. parciales grandes. No, parciales grandes no. Vamos a tener actividades más continuas por ahí en Moodle, pero no así el parcial grande. ¿Sí? Espectacular. Vamos a dejar un poco algunas cosas en Moodle para que lean, o algunas referencias para que las lean y para que las repasen. Y vamos a tener actividades en Moodle sobre eso. Bien. Bueno, ¿algo más? Ahí preguntaron en el chat si el PDF que mostraron acá después lo van a subir al Moodle. Sí, la clase la subo. Yo no he tenido acceso a Moodle ahora, le avisé a la gente de la facultad, me lo van a activar pronto, pero sí, vamos a Si subirlo ahí. no, Vos sé si mándamelo tenías. por mail. Sí, sí. Man- Sí, todas las clases que mostremos, y lo que proyecté recién, todo va a estar en Ujú. el Moodle, ¿sí? Eh, Diego, si querés, mándame la presentación por mail y dale, yo la subo. dale, Así dale. les queda a los alumnos. Dale, te lo paso en PDF, así lo tienen. Ujú. Jueguen a Space War y como para sentir ese feeling de la década del 50. Eh, y bueno, nada, creo que es una materia que es muy linda, la podemos disfrutar todos aprendiendo un poco de la historia de videojuegos. Se va a ir complicando porque los juegos se van complicando después, pero va a ser muy interesante. Bien, bueno. Gente, nos encontraremos de nuevo entonces en este mismo canal a las 6 de la tarde, ¿sí? Yo probablemente no me conecte porque tengo que estar en otra universidad ese viernes. Cecilia les va a hablar de las consolas como había anunciado, ¿sí? Yo probablemente, si puedo, me conecto, pero depende mucho de la actividad que tenga justo ese viernes en otra universidad. Bien, después ya estoy regularmente con ustedes. Bueno, gente, que tengan un buen fin de semana largo, ¿sí? Disfruten. Muchísimas Igualmente, gracias. profe. Buen fin Buen fin de. de. Disfruten jugando, ¿sí? Por supuesto. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Chau, chau. Chao, chao. Adiós. Buen fin de. Buen fin de. Bien. Muy bien. Conociendo la interfaz. Pongo finalizar para todos, ¿no? Sí, finalizar para todos. A ver, listo.